¡Ole! Muy buenas a todos. Es un placer hoy estar aquí presentando este bello libro, un libro que tiene vida como esta villa. Y tenemos hoy a su hija, a la hija del creador de este sueño, a Lucía. Tenemos también a Dolores y a Tali y un bello público mágico. Vamos a comenzar la presentación de este libro, Villa Esperanza, Casita de Muñecas, escrito por Tali Rosu. Y voy a dar paso a Lucía que nos hable, decir, Lucía, ¿cómo nació en ti la idea de crear este libro y de dar con Tali Rosu para poder llevarlo a cabo? Pues fue una tarde que mi tía traía una firma de libro y no conocía el hecho de hacer libros por encargo y la verdad es que nunca lo había pensado. Pero no, me di la posibilidad y bueno. O sea, ¿no lo tenías nunca en mente? No. Curioso. Tú, Tali, ¿qué sentiste cuando...? Porque bueno, tú habías venido por aquí varias veces y cuando se te presentó la propuesta, que ya tú me habías comentado algo, ¿no? De que yo lo había comentado con ella, de que como no tiene este sitio algo, ¿no? De historia o algo, un papel, un documento para... Pues que incita, ¿no? En lugar a conocerlo, ¿no? Sí, fue gracioso porque estábamos hablando, Gorri y yo, de que un libro aquí molaría mucho y yo me dedico en parte de mi trabajo es hacer libros por encargo. Y justo estábamos hablando y al poco rato Lucía vio, me parece que fue que viste que, porque yo cuando hago la presentación de la firma de libros pongo un cartelito que pone que escribo libros por encargo. Y lo vio Lucía y me empezó a preguntar cosas, pero justo acabamos de hablar de eso y todo cuadró como muy bien. Yo lo sentí como si, no sé, piezas de puzzle imantadas, ¿no? Que todo cuadra para que se haga. Quiero saber de ti, Tali, la primera impresión cuando conociste este sitio, ¿qué te transmitió? Hombre, yo me quedé flipando. Era contestaba mi hija por ti. Yo me quedé flipando, me pareció un lugar impresionante, muy curioso, sobre todo cuando vi todos los objetos, el tema de los objetos, además de la casa en sí, en conjunto yo me quedé alucinando. Y la verdad es que me dieron ganas de conocer la historia de la casa, de saber de quién era, por qué. ¿De quién era, Lucía? Esta casa, es decir, brevemente, en el libro estaba bien explicado. Tu padre la compró y cómo fue, decir, el sueño que tuvo tu padre hasta llegar a hacer esto, ¿cómo le surgió? Pues de locura. No tiene otra explicación. Él entró con esto en ruinas y contó con ayuda y pudo hacerlo de locura. Mi padre Pepe ya estaba metido en el mundo de la hostelería. Sí, él ha trabajado siempre de la hostelería. Hablamos que esta casa la compró estando, es decir, todo el hombro, ¿no? Prácticamente. ¿Y cuánto tiempo se tiró hasta dejarla así? Sí, la obra duró más de un año. Más de un año. Más de un año. Y es decir, vosotros estuvisteis implicados con él. Yo no, pero en su familia más cercana sí. Es decir, tal y cuando te cuentan esto, es decir, tú ya empiezas a conocer la historia que te viene a la mente. ¿Qué sientes? A ver, yo es que realmente me fueron contando la historia. Primero me contó un poquito Lucía, luego entrevisté a su madre, luego entrevisté a Paco, que fue el que me dio el grueso de todo. Luego contacté con Dolores porque Paco me habló de ella, que luego ahora pasará por aquí a leer el poema que incluí, porque bueno, eso ya lo hablaremos. Pero bueno, ¿qué sentí? Pues iba sintiendo como que me estaba hablando un poco la historia, ¿no? Como que estaba viviendo un pasado que yo no viví, pero era como, no sé, pues como cuando lees un cuento, ¿no? Una historia. Y de ahí surgió del tema de, bueno, ya lo veréis, me hablaron de que a Pepe le gustaba mucho la poesía y pues eso me cautivó bastante porque yo cuando escribo tengo un tono muy poético y entonces pues eso me parece muy atractivo para crear la historia. Vamos a leer la contraportada y que la gente se vaya haciendo un poco la idea de... Villa Esperanza es un palacete construido en el barrio Peral, Cartagena, en el año 1900. En muchos libros se habla de su estilo modernista, de su aporte cultural a la ciudad y de sus características arquitectónicas. Pero este es el primero que habla de las pequeñas historias que se vivieron tras sus paredes.
No deja de contar datos importantes que forman parte de la historia de la casa, pero se enfoca principalmente en la etapa en la que Pepe Piñero la encontró abandonada y le devolvió la vida al convertirla en un sueño. Con ayuda de la pluma poética de Taliroso, este libro nos muestra cómo Pepe fue obteniendo el gran diamante que se camufla cubierto de suciedad tras los escombros. En el aspecto arquitectónico, como tú comentaste, había mucha información en internet, ¿cómo fue? Había, a ver, muchas, es que siempre en todos lados se pone lo mismo realmente. Lo incluyo ahí y pongo una bibliografía de un documento que encontraste tú, pues que habla un poco más de la parte arquitectónica. Pero en realidad he visto que hay muchos huecos por descubrir, tanto, o sea, no se sabe mucho, no se sabe la ciencia cierta quién es el arquitecto. Bueno, en realidad a mí me gustaría saber más de lo que he encontrado, me ha resultado difícil. De hecho, le explico en el libro que hay al empezar el libro explico un poco el proceso, ¿no? Y por ejemplo, lo de la casita de muñecas, que así se titula el libro, a mí me contaron por varios sitios varias cosas relacionadas a la casita de muñecas, porque esto es, en principio, una réplica de una casita de muñecas. Bueno, pues yo de esa documentación encontré realmente muy poca información, entonces es todo historias que vienen de boca a orejas, ¿no? Y eso, al final... En el libro que yo he tenido el honor de leerlo, hablas de sus paredes, ¿Por qué haces esa repetición? Pues porque precisamente hay muchas cosas que no están documentadas y que realmente digo, pero de esto, ¿qué será verdad y qué no será verdad? Y entonces yo me preguntaba, ¿y si las paredes hablaran? Así que esa pregunta me vino a la cabeza. ¿Cuántas cosas nos contarían, ¿no?, las paredes de una casa? Y entonces basé el libro en esa premisa. Entonces, pues como dije, el tono es poético y hablo mucho de las paredes, de ojalá las paredes hablaran y nos pudieran contar un poquito más de información. Tu padre decía que cuando la compró la casa la quiso convertir en una costelería, en un bar, o tenía idea de que vivierais aquí. No, primero él tenía claro que quería la cafetería. Y luego ya después, al ver que, pues ya cuando empezaron a trabajar y ver que los viajes alargados o al estrecho eran demasiado, pensaron en arreglar la parte de arriba. La parte de arriba fue después de la obra de abajo. ¿Aquí en este sitio se han hecho cosas culturales? ¿Se hacen cosas culturales? Sí. ¿Sí, no? Tu padre también quiso un tono como natural, ¿no? Sí. Hay ese detalle de la fruta, ¿no?, que ponía en la entrada. Vamos a hablar un poco de Pepe Piñero, que está aquí en la solapa del libro para que lo conozcáis un poco más quién fue. Pepe Piñero, Cartagena, 27 de octubre de 1961, 28 de diciembre de 2001. Nació en el estrecho de San Ginés, Cartagena. No llegó a terminar los estudios porque la situación de la época lo obligó a trabajar cuando tuvo la edad para hacerlo. Dedicó toda una vida dedicada a la hostelería, acompañó a su madre en su trabajo como cocinera. Después atendió mesas en diferentes locales. Luego se asoció en varios negocios y finalmente restauró Villa Esperanza, que apareció como un rayo de salvación en un momento difícil en su vida y la transformó en el negocio familiar con el que llevaba tiempo soñando. Se casó con Juana Pérez en 1996 y tuvo dos hijas, María Victoria y Lucía. En diciembre de 2011 murió a causa de un cáncer de hígado y páncreas, dejando a su familia a cargo de su adorada vida. Es decir, cuando tu padre fallece, Lucía, ¿cómo es el transcurso? Es decir, ¿continuó con su sueño? ¿Cómo fue? Pues mi madre siguió con el negocio porque no había otra cosa. A mi madre la hostelería no le gusta. Y bueno, yo ya decidí seguir cuando tenía 16. En ese tramo de los 8 a los 16 ayudaba un poco, pero no mucho. Es decir, ¿tu madre quiso resistir? Sí, mi madre la intentaba vender muchas veces.
Y a día de hoy, ¿cómo lo ves? No, a día de hoy ya no. Es decir, tú sientes que sigue estando aquí en su esencia, ¿no? Como arraigado a vosotros. Sí. Y tú, Tali, que cuando entras en la etapa de él, ¿no? En la vida de Pepe, ¿cómo es redactarla y ponerla aquí plasmada? Bueno, pues es lo mismo que contaba antes, como es plasmar un poco el sueño y las memorias de su familia, que al final a mí me hacía mucha gracia que Paco me dijo que Pepe no quería que le llevaran flores a la tumba, que prefería las cosas en el presente, ¿no? Y luego hablando con Dolores me dijo un poco lo mismo, pero pensaba en esto no tanto como un homenaje póstumo, sino como un sueño familiar que tiene que ser contado, ¿no? Es como el sueño de la casa, el proyecto, o sea, es como saciar la curiosidad también de mucha gente que a lo mejor viene aquí y dice, ¿y esto qué es? Y decía, el libro que te has Pues al final se cuenta mi vida en sí. ¿Has conseguido? ¿Te costó? ¿Algo quieres hablar? De momento no. Bueno, yo quiero decir algo sobre el tamaño, que esto se lo sugería a Lucía y al final le pareció bien. El libro viene dado se llama Villa Esperanza, casita de muñecas. Entonces era como el libro de la casita de muñecas. Y además de que comprar un libro en un bar y llevártelo grande, a veces dices dónde lo meto, y un libro tan chiquitino, pues te lo echas al bolsillo y maravilloso. Entonces eso, 10 euritos es más fácil de comprar, ¿no? Que un libro grande. Y eso, lo de casita de muñecas, que es una historia que se cuenta en el libro y a la que, como cuando me lo han contado a mí, varias personas le han dado mucha importancia, pues lo creí bastante importante para el libro. Porque es una réplica, ¿no? Esta casa, según se dice. Eso ya igual tendrán que ver en el libro. Sí, es una réplica de una casita de muñecas. Luego, que haya muchas cosas, Lucía, en la casa, libros, ¿eso era cosa de Pepe? ¿Que estuviera así decorado? Sí, la mayor parte de la decoración fue de un hombre, de los libros, que estaba en la residencia y al saber que él compró esto y que estaba buscando decoración, lo llamó para que vaciara una cochera. En el libro se relata también que esta casa a tu padre no le fue fácil tampoco adquirirla, ¿no? No, la casa salía a subasta. Era tu padre. Lo que pasa es que al tener un inquilino en una de las zonas, pues no se podía, por así decir, no podía salir a subasta. Había que esperar. Entonces, bueno, fue puras tales circunstancias al final tu padre pudo hacerse, pero que de primera no fue fácil. No. Y luego, tal ¿hubo alguna parte del libro que te resultó más complicada o que tirar? ¿Qué no puedo? ¿Qué me falta para tirar? No, en realidad, como era un libro pequeño, no me viene esa dificultad. Sí que es verdad que al principio pensé, uy, es que la historia es muy bonita, pero a lo mejor no es suficiente como para escribir un libro. O sea, me refiero a suficiente de extensión, ¿no? De intensidad, ¿no? Pero no, al final llegamos bien y no tuve dificultad. Luego una vez que acabé, añadí 2 poemas, pero eso fue ya habiendo llegado al lo que esperábamos. Esos 2 poemas los he incluido como uno al inicio y uno al final del libro. No son míos los poemas. Me hablaron mucho de Dolores Vieites, que está aquí, y ella me había escrito un poema que publicó en uno de sus libros, porque ella es poeta y tiene su obra publicada, y nos hizo el favor, enorme favor, de compartir un poema que le había escrito a Pepe, precisamente. Y luego hay otro poema que fue porque cuando estábamos aquí hablando con Paco en la entrevista que le hice para hacer el libro,
llegando a casa vi a Borri muy concentrado, escribiendo algo, y me digo, ¿qué escribes? Pues he escrito, me ha surgido un poema para la casa, ¿no? Y entonces me pareció también muy oportuno incluirlo al final. Sí, sentí la inspiración del sitio. Siento que hay vida. Soy muy espiritual también, el tema energético, y siento que hay mucha buena energía en este sitio. Y dicho esto, Lucía, ya para dar paso a Dolores, ¿hay algo que quieras decir, que se quede grabado? ¿Todo perfecto? Ya está grabado todo. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! Vamos paso a la gran Dolores. La amiga de me vaya a disculpar que en vez de leer el poema en el libro pequeñito, porque tiene la letra muy chica, lo voy a leer en el mismo, que tiene la letra grande y me resultará más fácil. Pues Dolores, es un placer tenerte aquí. Y antes de leer ese poema, es decir, ¿qué puedes hablarnos de Pepe y de la Esperanza? Yo es que me pongo a hablar de Pepe y no tengo fin, ni principio ni fin. Yo conocí a Pepe porque queríamos hacer, por parte del ayuntamiento, una serie de recitales poéticos, y este sitio nos parecía una maravilla. Y entonces vine a verlo, y él estaba un poquito reticente a empezar, es que tenía muchos compromisos, que no había dado un paso aún. Y entonces no se le ocurrió nada más que decirme, voy a recitar. Y me puse a recitar el poema, y se ve que le gustó porque me dijo, pues sí, dijo, los vamos a hacer. Eso sería, no sé, en el 2000, 2001, y hemos tenido en todos los años, 2002, 2003, 2004, 2005, de muchos de ellos hemos sacado libros, porque tenemos libros colectivos, y para nosotros, de ahí sale una fundación que se llama Ritalia en el ayuntamiento, y bueno, esto fue algo espectacular para todos nosotros, una oportunidad maravillosa de leer nuestros trabajos. Bueno, había veces, ¿sabe Paco? Una de las veces que hicimos los recitales tuvieron que cerrar porque ya no cabía gente en ninguna sala. Se llenaba, venían todos los compañeros. Hoy día a lo mejor si lo hacemos, pues no. Pero en aquel momento fue un boom, fue una expectación por parte de todos, y nos arroparon maravillosamente. Y cada vez que hacíamos aquí un recital, pues era una gozada para los que estaban y para nosotros que teníamos la oportunidad de leer nuestros poemas para ellos. Y claro, y Pepe poniéndonos la música. O sea, cuando empecé a recitar no sigo ninguna copa, eso siempre lo decía. Yo me pongo con la música. Entonces él nos ponía una música de fondo, una música muy bonita, música clásica normalmente, para que no nos llevara a tararear la letra de alguna canción que fuese neutra con el poema. Y entonces fueron jornadas realmente maravillosas. Yo algunas mañanas venía y siempre estaba al otro de una escalera, limpiando sus lámparas, cambiando alguna bombilla, haciendo alguna historia. Siempre estaba haciendo cosas. Era una persona encantadora. Incluso alguna vez en uno de los recitales que hacíamos había un señor que se llamaba Adolfo, un poeta. Había muchos poetas, hoy ya no están algunos. Y tenía una voz, era un hombre muy mayor, tendría 80 años Adolfo, seguramente que sí. Sí, 80 años más o menos. Sí, y tenía una voz con una cadencia de recitar, pero preciosa. Y entonces a Pepe se le ocurrió que recitáramos un poema los dos. Entonces yo escribí un poema y él me iba haciendo la réplica de las estrofas. Y quedó bonito, bonito de verdad, quedó bonito, por él, no por mí, por él, porque esa voz que hacía de contraste con una voz femenina fue fantástico. Aquí hemos hecho cosas maravillosas. Yo esta casa la quiero, la llevo dentro de mí. Aquí presenté mi primer libro también, que Pepe me hizo una presentación de esas de locura. Y él siempre soñando con restaurar su jardín, con el pozo cuando lo encontró, con hacer esto, con reparar por este lado, tenía mis proyectos, siempre tenía proyectos. Una maravilla de persona. Y bueno, pues eso fue todo, esa ha sido mi relación con él durante muchos años. ¿Qué te contaba Dolores de la casa, de vivir aquí, de su sueño? Bueno, él aquí estaba feliz, ya te digo que alguna mañana decía, bueno, pero nos ponemos la música o lo que sea, me venía para acá y él estaba poniendo sus rincones, sus caballitos por los ladrillos
sus libros, sus cosas, las lámparas, cuidando siempre que estuvieran impecables, que no hubiera una bombilla fundida, los centros de fruta, que era lo usaba después los batidos, pero estaba todo lleno de centros de fruta fresca. Era entrar aquí, para mí era un trópico, una maravilla, yo qué sé, era un lugar especial. Era, yo qué sé, como si te la coge Tim Burton y pones una película aquí en medio. Exacto. Tiene estilo para Tim Burton. Que sí, que sí. De A ver, verdad. Dolores, vamos a escuchar ese poema Vamos a ver. tan bonito. A él no le hubiera gustado que lo leyera. ¿No? Yo creo que no. Veremos a ver. Dice que varía. Bueno, por si acaso, pedimos disculpas. No ha sido cosa de ella, no le jalé los pies a ella. Jálamelos a mí. A ver si lo... Aquí. Lo titulo Un rincón para la poesía. Los ojos menudos, vivos y elocuentes. La sonrisa enmarcando desde adentro. La bienvenida en el gesto y en los labios. Y el negro delantal presagiando lo que vendría. Una copa increíble de colores elaborada con tus manos. Lo que te gustaba lo disfrutabas. Y dejabas claro aquello que no encajaba en tu momento del día. Te movías como inquieto de la cocina a las gentes, de las gentes al jardín, con la palabra amable que hacía de una casona un lugar para soñar. La villa fue más villa por tu empeño. La varita de la ilusión la encontré en cada ladrillo que hacía hueco donde posar un libro, en el caballito de madera, en los centros colmados de fruta, como si de un trópico se tratara. Fue tu vida, tu instante mágico. Qué suerte vivir. Cuántos maravillosos días de poesía y ensueño nos regalaste a tantos poetas y amigos. Hoy estás con nosotros. Y en un alarde de vanidad diré que muy especialmente en mi corazón, en el bagaje importante que llevo en la maleta de las cosas hermosas. Después le pongo, a modo de justificación del poema, no hace falta que te nombre. No te gustaban los recuerdos póstumos. No es un homenaje, es gratitud y una gran añoranza. ¡Olé! Ya para finalizar, os leo el poema y vamos por finalizar la presentación. Voy a leer unas palabras que hay en el libro, en un momento. Bueno, para Leo, la palabra de Lucía que añadir al libro y ya leo el poema y cerramos. Aquí dice: en cada cosa que hacemos, aquí, en cada proyecto, él siempre está presente. Y esto es lo que creo que es que él hubiera hecho. Porque esta casa no es solamente un negocio, un espacio, era su sueño, uno que nos contagió. Me propuse a mí misma intentar llevar la villa a lo más alto que pueda, por él y por sentir que él se hubiera sentido orgulloso, que para mí es lo más difícil de esta situación. Solo queda que exista otra vida para poder saber. Son palabras de su hija Lucía, y ya pues cierro con el epílogo que es el poema que hice. Dice: aunque quisiera, no podría olvidar su sueño. Entro en su casa e inspiro su aroma.
sus palabras grabadas sobre las pinturas, los cuadros y las paredes. Jamás olvidaré el silencio al cerrar la puerta. Él está en cada libro, cada vela. Nos habla dejando paso al tiempo que no se detiene. Una familia que coge un sentimiento, una mirada al mundo de la fantasía. Bella esperanza. No puedo describir todo lo que cimenta aquel madero, una escalera que nos hace subir al cielo, luces que alumbran nuestro caminar, un piano que habla solo y nos compone la melodía de este hogar. Pepe sigue aquí, en sus hijas, que con sus latidos pintan los pétalos de las flores, en su mujer, que traza el camino compartido, siguiendo los pasos de una artesana de la hostelería, apasionado por soñar despierto, gran amigo de la paciencia. Las ruinas no eran su miedo ni su freno. Soñó con la magia de leer un cuento en una casita de muñecas, de construir cada pieza con el pegamento de su niño interno y hacer respirar un nuevo comienzo. Solo nos queda dejarnos envolver con la luz, pisar, observar, respirar y hacer de nuevo como Pepe hacía, tal como hace ahora su sobrino, a quien le cedió la sinceridad, el cariño y la ternura que él portaba. Jamás olvidaré el silencio al cerrar la puerta, dando el relevo a los comensales. Aún reside el perfume de las manos de quien no vio una casa destruida, abandonada y muerta, de quien pudo observar la casita y sonreír. Nunca cerró los ojos para soñar. En su pupila estaban grabados los planos para seguir construyendo lo que la vida nos quiere dar, un hogar. Aunque quisiera no podía olvidar su sueño. Entro a su casa e inspiro su aroma, sus palabras grabadas sobre las pinturas, los cuadros, las paredes. Paco, Lucía, Victoria y Juani. No quiero guardar, solo escribir, tocar, oler, beber, reír y hablar. Amar a esta familia. Una mirada al mundo de la fantasía. No puedo describir todo lo que cimenta cada madero. Una escalera que nos hace subir al cielo. Las ruinas no eran sus miedos, aunque quisiera no podía olvidar su sueño. No te has ido, ya que una pista nunca muere. Diste vida a Cartagena, pulmones y latidos a una casa de construirte un corazón. Villa Esperanza, la casita de nuestros sueños. Gracias a ti, Pepe, sigue y seguirá viviendo como un sueño cumplido. Muchas gracias, Pepe.